Buenas tardes a todos. Hoy nos reunimos para presentar el libro Guerra, Justicia y Heavy Metal, apuntes sobre la historia social del heavy metal de Ariel Pansini. Un libro excelente que trata justamente del tema social, cultural, que provocó el heavy metal a fines de los años 60. En este evento van a exponer Ariel Pansini, que es el autor de la obra, y Jimena Somoza Ruiz, José Luis Paya Sosa y el doctor Ricardo Rabinovich Berman. La coordinación estará a cargo de María Carolina Estefa Becerra y de Elizabeth Cecilia Silva. Este evento lo organizan el Departamento de Ciencias Sociales, lo organiza también el Máster de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y también el equipo internacional de investigación, estudio y producción científica sobre música y derecho. Le damos paso entonces a las coordinadoras para que inicien este evento y felicitaciones al autor por tal excelente obra. Muchas gracias. Muchas gracias, querida doctora Isabel. Muy buenas tardes para todas, para todos, para todes, en todos los lugares del mundo, desde donde nos acompañan el día de hoy, para precisamente escuchar al Ariel Pansini presentándonos su obra sobre guerra, justicia y heavy metal. Ariel, realmente este es un libro que me ha parecido muy interesante y así como lo expone nuestro querido maestro Ricardo Rabinovich, seguramente será una obra que va a tener mucho replique en el mundo porque tiene un componente social, un componente de reflexión política, de reflexión jurídica, y realmente nos llenas de muchos interrogantes sobre todo lo que la música hace en nuestra historia, cómo modifica nuestras vidas y cómo nos transforma realmente como sociedad. Entonces es un honor estar aquí de nuevo con todos ustedes y bueno, estamos invitados a este poco del conocimiento. Vamos a entrar aquí en acción y para no quitarles más tiempo vamos a invitar a nuestro escenario a Jimena Mabel Somoza. Va a ser nuestra primera ponente con nuestro panel de lujo que ya nos lo contó la doctora Isabel Cristina. Y Jimena Mabel es especialista en docencia de nivel secundario de la Universidad de Buenos Aires. Es diplomada en intervenciones pedagógicas en contexto de encierro de la Universidad Nacional de San Martín, especialista superior en políticas de la infancia del Instituto Superior de Profesorado número 2 Mariano Acosta. Actualmente es investigadora con el enfoque interseccional de la representación de las mujeres en los libros de texto de ciencias naturales a nivel primario y superior, y también de las manifestaciones del determinismo científico presente en los estudios sobre el heavy metal. Así es que, Jimena, es un gusto tenerte, tienes 15 minutos y por favor, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Lo primero que voy a decir es que aparte soy profesora de Ciencias Naturales, porque ahí van a entender un poco algunas cositas que voy a plantear al respecto que tienen que ver justamente con este determinismo científico. En particular el libro me parece sumamente interesante, sumamente innovador, que plantea ciertas cuestiones que parecen que en este momento no son cuestionadas, como por ejemplo la influencia que hay en torno a el mercado y el heavy metal, y también el mercado, el heavy metal y las líneas de investigación. En ese sentido es un poco donde por ahí se puede enganchar lo que yo hago, tiene que ver justamente con estas líneas de estudios que hay sobre el heavy metal que tienen que ver con el determinismo científico, ¿no? O sea, seguramente en algún momento habrán visto el documental La evolución del metal de Sam Doom,
donde aparece este antropólogo cuestionándose qué es lo que nos sucede en el cerebro cuando escuchamos metal. Se somete a un estudio de lectura de frecuencias cerebrales, determina a partir de ese único caso el heavy metal en realidad hace que se bloqueen nuestras ondas cerebrales y se bloquee de alguna manera nuestro centro de regula la toma de decisiones. Por lo tanto, la conclusión que se llega en ese documental es que en definitiva la escucha de heavy metal provocaría que seamos individuos violentos, básicamente, ¿no? Personas violentas. A partir de eso, pensé de a poquito a vincularlo con lo que ocurría con los juicios del metal, que están muy bien desarrollados dentro del libro de Ariel, donde no se termina de entender cuál es realmente el sentido de que ocurrieran esos juicios en Estados Unidos en la década del 80, donde también se puede llegar a leer estas indirectas de que a partir de esos juicios comenzaron a tener carácter científico ciertas investigaciones que ocurrían en torno a tratar de patologizar a este individuo que escucha heavy metal, ¿no? O sea, la construcción de lo que sería el individuo peligroso, individuo metalero peligroso, ¿no? Entonces, a partir de eso comienzan a surgir un montón de líneas de investigación de la década del 80 hasta ahora, vinculadas con el cerebro, la escucha del heavy metal, vinculadas con la fisiología auditiva, y esta en particular no va a tener mucho resultado porque al descubrir que en los oídos nos ocurre lo mismo escuchando heavy metal que música clásica, deciden cortar con esa línea de investigación. Dicen que no llegan a entender por qué sucede. Si escuchamos los testimonios de las personas que, digamos, son base dentro de lo que sería el movimiento, nos vamos a dar cuenta que hay una gran influencia de lo que es la música clásica, pero bueno, se decidió obviar eso. En esta construcción del individuo peligroso, hay que demostrar que las personas que escuchamos metal no tenemos cultura. Somos personas aculturales y tal como lo plantea bien Ariel en el libro, citando a lo que serían las revistas especializadas en el tema, que hablaban de que la persona metalera en realidad, ciertos individuos metaleros, que íbamos a Cemento en particular, estábamos con el tetrabrique en la puerta, ¿no? Esta cuestión de tratar de construir este individuo peligroso, aparte, vago, ¿no? Esta cuestión del individuo peligroso para la sociedad. Y también lo podríamos relacionar, ¿no?, a esta serie de estudios con lo que planteó un poco Foucault con el tema del matrimonio entre la medicina y la cuestión jurídica en torno a las pericias, que estos estudios no dejan de ser otra cosa más pericias médicas, pericias psicológicas, ¿no? En esta cuestión de construir un cerebro patologizado, no va a dudar en aplicar cuestiones tales como que se utilizan para ver como una línea de investigación sumamente cuestionada en Estados Unidos para tratar de identificar a individuos psicópatas a partir de este tipo de estudios. Tampoco va a dudar en utilizar lo que sería la respuesta galvánica de la piel, o mayor conocida como el detector de la verdad, ¿sí? Este tipo de estudios, ¿no? Están vinculados en ese caso más a lo que sería la fisiología del sistema cardíaco. Por ahí se sigue complicando más cuando empezamos a ver que hay estudios que empiezan a cuestionar qué sucede con las mujeres embarazadas y el heavy metal. Sí, existen estudios de ese estilo en revistas, tienen un DOI bastante, índice de publicación muy alto, revistas en las que no puede publicar cualquiera, empiezan a aparecer este tipo de estudios vinculados con lo que sería la patologización del pogo. No sería otra cosa más que un lugar donde la gente se va a romper, donde se piensa, se llega a la cuestión de que o pasamos a escuchar Celine Dion, dicho textual en estos textos, o directamente estamos condenados a rompernos, básicamente, a que nuestro cuerpo deje de funcionar, o en muchos casos dice que directamente somos personas que jamás podríamos cambiar de hábitos, ¿no? En ese sentido, los estudios del pogo sucede algo como muy interesante, que es, se lo compara en particular, una comparación que a mí me parece muy detestable con lo que sería el sistema, lo que sería el estado de la materia gaseoso, ¿sí? Es decir, no sé si recuerdan algo de la secundaria de estado gaseoso, las partículas están disueltas,
cosa completamente distinta a lo que sería dentro del todo donde estamos todos unidos. Aparece como esta cuestión en la cual supuestamente estamos todos disueltos y somos un movimiento disuelto en la cual lo único que hacemos en definitiva es ser peligrosos, ¿sí? Y aparte, ¿sí? Ser vagos. Esta cuestión como muy marcada. Pero también sucede que los estudios sociales del heavy metal, a mi parecer, empiezan también, están impregnados bastante de esta tendencia a pensar la patologización de las personas que escuchan metal. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de género, heavy metal, empiezan a aparecer estudios que a mí, desde mi perspectiva interseccional y desde mi perspectiva queer, me asustan, como empezar a nombrar ciertos estudios como decibelios y testosterona, para hablar de la mayor presencia de varones dentro del heavy metal, dando a entender que la testosterona es algo que solamente tienen los varones, cuando en realidad es algo que nos pertenece a todas las personas, si no, entre otras cosas, no nos crecería el pelo, ¿sí? Hay una tendencia muy clara ahí a decir, en realidad, lo que estamos diciendo es que nos interesa lo que sucede solamente con las mujeres dentro del heavy metal. No nos interesa lo que ocurre con otras identidades. Esta línea viene a decir lo que ocurre con las mujeres y con determinadas mujeres, y se empieza a ver como una especie de feminismo de la diferencia dentro de ese tipo de estudios. Aparte, tienden a catalogar, por ejemplo, a cuestiones como performance, que tienen que ver con este desdibujo de lo que sería el binarismo de género, es como puede ser el glam metal o inclusive las masculinidades dentro del heavy metal que no corresponden al cuerpo de varón, o sea, por ejemplo, lo que serían las mujeres masculinas dentro del heavy metal, como andróginas, palabra que ya no se utiliza y que es completamente ofensiva en todos los niveles en torno a lo que sería, digamos, a nivel género, ¿sí? A nivel feminismo, ¿no? O sea, cuestiones así como muy fuertes. Y a partir de eso, tratando de redondearla para no hacerlo tan largo, empecé también un poquito a pensar por qué sucede esto, por qué tratamos de empezar a clasificar este cuerpo, de buscarle una cuestión biológica y científica para decir que estas personas no deberían, o sea, son personas violentas. Llegué a la conclusión que el heavy metal tiene dos cosas que son sumamente innovadoras en comparación a otros géneros. Una es el grotesco, que aparece muy marcada dentro de las letras que aparecen en el libro, dentro de esa selección que habla de esto de justamente esta clase obrera que empieza a pensar y a sentir, ¿sí? Ahora, ¿sí? Había una cuestión que tenía que ver con el sentir, con aquellas cuestiones en las cuales quienes estaban condenados a vivir atrás de una máquina no tenían permitido el sentir, ¿sí? Entonces, esta cuestión en la cual nos sentimos reflejados dentro de esas letras hablaban de lo que era sentir, vivir en el conurbano, o en mi caso, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, o en el interior, letras que tenían que ver con lo que sentíamos día a día, letras que están atravesadas por lo grotesco, y la que más me gusta pensar como base ahí es Otro día para ser, por ejemplo, la cual trata claramente lo que sentimos cada uno de nosotros día a día, un punto, ¿no? Y tratar de evitar ser un poco del engranaje de esa máquina. Por otro lado, hay otra cuestión sumamente innovadora, y también pensar heavy metal como un producto cyborg, un producto al sonido, como el sonido de la máquina a la que estamos condenados y que lo llevamos a otro plano, ¿sí? Hay una cuestión cyborg básica del heavy metal, hay una cuestión que no podemos obviar, que es la famosa mano de Tony Iommi, lo pierde los dos dedos bajando en la fábrica y cambia el sonido y busca un sonido que le permita tocar esas prótesis que se inventa para poder tocar. Todo eso que es anecdótico va a marcar en parte un sonido que va a estar ligado con la fábrica. El doble tambor, la distorsión, toda una cuestión ahí, ese sonido que está patologizado, tiene que ver con esta cuestión de llevar la fábrica, la máquina a otra expresión, plantear otro tipo de metáforas que nos permitan pensar como lo planteaba en su momento loco, de pensar en esas venas de aceros como las vías de un país, una metáfora que habla de resistencia a través de pensar en torno a ese tren completamente desmantelado,
También pensar en algunas cuestiones que aparecen en Más allá del asfalto de Nepal, ¿no? Esta cuestión de pensar, digamos, esa emoción visceral que corre por mis venas libre y como si fuese un hierro en las orillas, ¿no? Hay una cuestión ahí muy fuerte. Aunque pensando un cyborg no tan en el destino de Donna Haraway, sino tan en el estilo de todavía, digamos, de pensar un poshumanismo no binario, sino más bien en un poshumanismo marxista, que apunta de a poco a ir al no binario, ¿sí? Una cuestión en la cual pienso que es muy difícil analizar, pensar en si las canciones o no de metal son binarias, porque pensar en lenguaje inclusivo, sobre todo en la década del 90, en la década del 2000, inclusive en la década del 2010, cuando ni se hablaba prácticamente, sobre todo en nuestra tierra, es muy difícil. Yo creo que hubo ahí una cuestión de pensar en un masculino genérico, en las que las canciones en particular apuntaban a toda la sociedad y apuntaban gran parte a una persona que no fuese blanca de clase media, sino que apuntaba al mestizaje. Cualquiera de nosotros nos sentíamos identificados. Pensando en esta cuestión grotesca, no hay lugar más grotesco, y no hay recuerdos más grotescos que los de Cemento. Uno se pone a pensar en qué nos acordamos de Cemento. No nos acordamos de Cemento como un lugar, digamos, emblemático, que era prolijito, y no nos acordamos de ciertas cuestiones de grotesco. Estas cuestiones de Cemento que tienen que ver con lo grotesco y tienen que ver con esto de vivir, no sobrevivir, en esta cuestión de oxidarse, resistir, en esta cuestión de resistir, en el resistir pensar en torno a aquello que en definitiva no se le permitió ser a nuestros padres y a nuestros abuelos. Dicho esto, una de las grandes críticas que le puedo hacer al metal es que el grotesco muchas veces está asociado con el cuerpo femenino, el cuerpo de la mujer en particular. Entonces, es una de las grandes críticas para hacer, más allá de que muchas veces se dice el cuerpo que aparece de las mujeres de esa manera no necesariamente tiene que ser el cuerpo de una metalera. Ahí tenemos que, como desafío, empezar a pensar grotesco, que tiene que ver más allá de comer, de cagar, perdón por la expresión, pero es una expresión que empieza a aparecer en las canciones de metal y no en otro género. Pensar otras expresiones que tienen que ver con lo grotesco, que no tengan que ver justamente con lo que sea describir en particular digamos, negativas de la mujer, ¿no? O sea, te quedan 2 minutos, Jimena. Sí, por eso ya estoy cerrando. No suceden propiamente en torno a lo que sería, no hay gran cantidad en torno a lo que sería nuestro heavy metal, pero sí hay, ¿sí? Pienso que hay otros géneros del rock que tienen esta cuestión como mucho más enraizada, ¿sí? Mucho de eso aparte no puedo dejar de pensar que hoy aparte se conmemora Año Noveno, tendríamos que pensarlo como en ese sentido, ¿sí? Bueno, cierro acá, que me voy a ir por las ramas, así que bueno, les recomiendo leer el libro en gran parte porque retoma ese grotesco y retoma esa cuestión de pensar el metal más allá de lo que nos proponen hoy en día los estudios del metal internacionales, también tienen como algunas cuestiones dudosas para pensar. Muchas gracias, Jimena. Perdón por la interrupción, pero queríamos hacer cumplir el tiempo como habíamos previsto. Perdón. No es porque justito te iba a preguntar. Cuando llegué ahí te iba a preguntar, ¿estamos bien o me estoy pasando? Así que perfecto. Bueno, ahora le queríamos dar la palabra a José Luis Paya Sosa. Ya lo estoy viendo porque no lo encontrábamos antes. ¿Cómo está José Luis? Son 15 minutos para hablar. Les quiero contar que José Luis tiene una gran trayectoria dentro del mundo del rock. Es director asociado de la muestra itinerante Expo Rock Argentino, y con diferentes artículos y documentales retrata una historia viva del rock. Como todos sabemos, en la actualidad no se pueden hacer ningún tipo de evento, entonces se está dedicando mayormente a producir a la producción de libros, más que nada, hasta que se pueda retornar a lo que tanto queremos nosotros, a esa normalidad a la cual queremos volver, y a la producción de eventos en vivo y en directo. José Luis, tuyo es el micrófono. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Perfecto. Bien. No, porque es la primera vez que hago un Zoom. Soy una especie de dinosaurio por eso, pero bueno,
Nada, para mí es un evento importantísimo, ¿no? Como aquella vez de la presentación del primer libro de Ariel Pansini, el hecho de tomar por asalto, entre comillas, unos minutos, ¿no? Una facultad para hablar sobre una música muy cara a nuestros sentimientos. Una música que ha sido desde el comienzo desprestigiada, denostada, y haciéndola a un lado como a todo aquello que no se comprende en un principio, ¿no? Que es el heavy metal. Este libro, este gran estudio, narra un poco el por qué el heavy metal es parte vital o la banda de sonido de mucha gente, sobre todo del pueblo, ¿no? Una palabra tan bastardeada como la palabra libertad. Pero en el sentido de que siempre se protestó, desde que el hombre es hombre, trató de comunicarse, en ese intento de comunicarse apareció la música, y en las músicas, desde los relatos de los que iban por pueblo contando las historias, hasta los negros esclavos que trabajaban en las plantaciones de algodón, que hacían más alegres sus vidas cantando sus penas en negro spirituals y en blues. Todo eso se fue transmitiendo y apareció el nuevo folclore argentino en su momento, en los 60, las canciones de protesta, tenemos a tipos como Piero, Facundo Cabral, en los 70 Sui Generis, que si bien era un tinte hippie, protestaban, hasta que apareció el rock, la distorsión. Entonces, ahí es donde realmente digamos que el pueblo, el pobre, el que siempre estuvo desplazado, encontró la música, encontró esa protesta que ya venía escuchando de antes, pero con una guitarra distorsionada, con un machaque, con una batería, con un bajo poderoso, y se sintió plenamente ahí como que esta es la banda de sonido de la película de mi vida. Más sumándole el jean, que ya estaba, el cuero negro, el pelo largo, las tachas, y eso ya pasó a ser más que una moda, un sentimiento. Recuerdo siendo chico que había una disquería que ponía en su propaganda, el rock también se lleva puesto, y empezaba a vender las primeras remeras de rock. Y un poco quería hacer honor al papá del rock pesado, que es Norberto Aníbal Napolitano, todos lo conocemos como Papo, que fue el primero en entablar ese tipo de música. Y después, bueno, la banda madre del heavy metal argentino, B8. También estuvo ahí haciendo de las suyas Billy Bonnie, la pesada del rock and roll, que era un seleccionado de muchísimos músicos argentinos de primer nivel, como Spinetta, como Javier Martínez, o sea, estaban las grandes bandas de aquel momento, Almendra, Manal, Los Gatos, y que hacían temas de protesta, y era como también un incipiente heavy metal. Hasta tuvieron el tupé de grabar la marcha de San Lorenzo en tiempo rockero. Imaginen que se grabe la marcha de San Lorenzo en tiempo rockero en los 70, en plena, ya pasado la época de Onganía, y empezaba, ¿no? A desarrollarse el tema de la AAA, y en principio los rockeros, más que perseguidos por la dictadura cívico-militar, fueron perseguidos por la AAA al principio. Eso nadie lo comenta, medio como queda de costado, pero en realidad fue eso. Primero era la AAA, y después los militares, y después lo que se llamó la mano de obra desocupada, que ya en la primera época de la democracia también andaba molestando. ¿Cómo molestaban? Mandando gente a los diferentes recitales para que existiera el lío, el famoso lío. Entonces ahí se hace la melange, el comentario de el heavy metal. Si se desarrollan shows de heavy metal es para hacer lío, rompen todo y demás. Y en realidad era una cuestión de que había infiltrados, los infiltrados de siempre. Y también quería hacer un comentario, un mojón, dentro de esto del heavy metal tan querido, que también hace mención este gran libro, que es un antes y un después, que fue el primer show grande que se hizo
cuando volvimos a la democracia. A los 10 días de haber asumido Alfonsín, un 17 de diciembre de 1983, Riff toca en el Estadio de Ferro. O sea, el primer show grande lo hizo una banda de rock pesado, Riff, y tenía de invitada una banda punk, Los Violadores. Y ahí marcó bien lo que es como una dictadura estaba yéndose, pero no queriendo irse, y los agentes del orden, la policía, que no quería actuar porque qué iban a pensar y demás, y los infiltrados, todo ese cóngrame, ¿no? Esa reunión. Inclusive Riff ya venía de muchos shows que había líos, ¿no? Porque siempre estaba la policía que te reprimía antes, durante y después del show. Y en los primeros shows de Riff fue el primer canto que se cantaba, se va a acabar la dictadura militar, fueron en los shows de Riff, los primeros lugares donde se cantó ese famoso canto, ¿no? Ese grito de libertad. Y entonces, al haber siempre líos, disturbios provocados, Riff dejó de tocar un tiempo, y por eso cuando vuelve termina el año, y el eslogan de ese show en Ferro era "acabar el año sin cadenas". O sea, ya rompimos las cadenas de la dictadura, estamos en libertad, venimos a festejar. Pero no se pudo festejar porque no se pudo desarrollar, terminar de desarrollar el show. Seguía la cuestión de la violencia ahí. Pero bueno, era una violencia premeditada, porque se quemaron maderas. O sea, ¿qué heavy metal va a llevar nafta para quemar un no? O sea, y nunca se pudo decir también eso, porque parece como que cuando aparece algo que molesta y que la gente se siente identificada, hay que destruirlo de alguna manera, o prohibirlo y no pasarlo por las radios, o meterle infiltrados en los recitales, así como ponen infiltrados hasta el día de hoy en las marchas, en los medios. Era en esa época que no había internet, no había fake news, o sea, noticias falsas para poner. Entonces, ¿qué ponemos infiltrados? Y el heavy metal siguió con diferentes épocas, y llegó a estar en donde está, y hoy por hoy ya es parte de nuestro folclore, pese a quien le pese, y ya la ropa, las características dejaron de ser moda para ser un sentimiento y una manera de expresar ese sentimiento. Y es importantísimo y muy necesario que exista este libro para poder desarrollar esa historia, que no es que explica, como bien dicen, qué es lo que tenés que ser para hacer un heavy metal, sino que da todo un panorama social, político, histórico, con fundamentos, donde se citan reportajes, números de revistas, desde el antiguo Apelo, pasando por Metal, Madhouse, y artistas como Papo, Osvaldo Civile, Beto Samarvide. O sea, hay un panorama genial donde la persona que conoce el heavy metal se va a sentir plenamente identificado y va a poder desarrollar aquellas cosas, recordarlas, y aquellas que no las pudo vivir, es como si las estaría viviendo. Y aquel que no sabe absolutamente nada de heavy metal va a saber de qué se trata la cosa. Y yo tengo el honor de escribir uno de los prólogos, con dos prólogos muy buenos que tienen diferentes conceptos, hablan sobre la vida, la música y el heavy metal. Y bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Te quedan 5 minutos. Bien. Y recuerdo la noche de los bastones largos, ¿no? Y también, y digo ahora, por eso me siento plenamente feliz de participar y de estar desarrollando una charla acerca de la presentación de un libro de heavy metal en una facultad, en el marco de una facultad, obviamente con este criterio de virtual, ¿no? Y también recordaba mi época de haber estado, yo digo, al sur del sur,
porque bueno, como es combatiente, cuando volvimos nos han negado tanto que hasta negué esa historia. Me costó muchísimo tiempo volver a desarrollar esa historia y hacerme cargo de ese tiempo, ¿no? Y también ahí, cuando estábamos ahí, con ese frío que te calaba más que los huesos, la música también nos acompañaba. Siempre había una canción, nos recordábamos algo, y siempre digo que más allá de todo lo que te pase, no creas en los artistas. No creamos en ese que ponemos en el póster cuando éramos adolescentes. No, creamos, pero en la obra de él, porque el artista, el pintor, el músico, es un ser humano común y corriente, pero con el don que Dios o el universo le otorga para hacer arte, y ese arte le otorga ese sueño supremo de ser inmortal. Y bueno, no sé, destrucción, abrazate a destrucción, abrazate a solo le pido a Dios, en diferentes marcos de canciones, que las canciones nunca te van a dejar solo, siempre te van a abrazar, te van a acompañar. El artista, por ahí uno se cruza, no sé, con no sé, con Charly García, por decir algo que conocen todos, y dice, che, Charly, una foto, y por ahí el tipo está loco, porque está loco de verdad, te dice sí o no, entonces, pero bueno, no puedes dejar de lado toda su obra por esa actitud. Por eso digo siempre, no, basta de ídolos de barro, abracemos a nuestras obras, a nuestros libros, a nuestros cuadros, a nuestras canciones, que nos van a acompañar siempre, y siempre vamos a estar ahí con ellos, como este libro. Guerra, Justicia y Heavy Metal. Palabras de nombres, ¿no? 3 palabras bastardeadas, mal utilizadas, pero que pegan fuerte y directo como un solo del señor Osvaldo Civile. Bueno, creo que dije todo, casi todo. Muchísimas gracias por la atención, por el respeto y por estar acá participando. Y bueno, vuelvo a insistir en esto. Es una emoción gigantesca participar acá en un lugar de estudio tan inmenso como una facultad. Y después de todo lo que hemos pasado y lo que vamos a seguir pasando, ¿no? Pero de diferente manera. Bueno, la música une. Dejémonos de joder con las grietas, y bueno, unámonos en diferentes situaciones para sacar esto adelante, porque todo el mundo habla del Eternauta, pero se olvidan de su mensaje. El mensaje supremo del Eternauta es ese que es, no es el único héroe válido, es el héroe colectivo. No nos va a salvar, no nos salvó Maradona, no nos va a salvar Messi, nos vamos a salvar todos entre todos, en la medida de lo posible, respetándonos y ayudándonos. Mientras sigamos pensando que uno es mejor que otro porque tiene otro color o porque es de otro partido político, estamos en el horno. Y bueno, vamos a seguir cocinándonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. Efectivamente, la música nos iguala, nos une en ese sentido de amor y cambio. Vamos a continuar, por supuesto, con nuestro panel de lujo. Y es un honor para mí presentarte a continuación a nuestro querido profesor, maestro, doctor Ricardo Rabinovich Berman. Ricardo, entre muchísimas cosas que ha hecho, que por supuesto no me voy a gastar el tiempo, pero sobre todo Ricardo es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del programa de cursos intensivos válidos para el doctorado, el codirector del máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Pero sobre todo Ricardo es el director de esta orquesta del conocimiento y la sabiduría en el amor por el derecho, en la unión y en la fraternidad por los pueblos. Concierto, porque aquí nos tienes alrededor de esta música. Bueno, muchísimas gracias, querida Carolina.
como realmente no creo que pueda estar ni remotamente ni en la suela de los zapatos de los dos brillantes expositores que he tenido antes, me voy a limitar a recorrer el prólogo que Ariel me hizo el enorme honor de invitarme a escribir en este libro. Y el honor es porque yo no soy un especialista en temas de rock, ni mucho menos de heavy metal. Y me faltan incluso los más básicos conocimientos musicales. Siempre fui un desastre en las clases de música en el secundario. Me encanta escuchar, eso sí, disfruto los diferentes estilos, desde las sinfonías y las óperas hasta los Beatles, por supuesto, pasando por Inti Illimani, por Mercedes Sosa y por Sui Generis. He crecido en aquella generación que hizo su primera década en los años 60 al compás de Palito Ortega y de Almendra. Mis primeros bailes tuvieron por fondo a Tormenta y a Heleno, iba yo cantando. Todo bajo el reinado lejano de aquel cuarteto de Liverpool y de los Rolling Stones. Luego me involucré casi al mismo tiempo en el rock y en la política. Era un binomio que se me presentaba tan obvio como agradable. Venía con olor a marihuana, con cabellos largos, pantalones anchos y camisas y camisetas de colores. La represión, ya desde antes del inicio de la dictadura de 76, barrió con todo. Y al mismo tiempo generó un efecto paradojal, porque lo que antes era bueno, ahora se volvió sagrado. Una de las tierras prometidas del día en que esa gente se fuera de una buena vez y el infierno terminase era la recuperación del rock libre. Yo no creo que Alfonsín fuera un hombre de rock, pero fue a su luz que regresó la música prohibida. En aquellos días maravillosos del tórrido verano de la Reconquista, mientras me tocaba, gracias a la intervención de mi querida Facultad de Derecho en la que hoy estamos reunidos, dar a los 24 años clases de Constitución Nacional para el nuevo ciclo de ingreso, comencé a descubrir el heavy metal, pero no el argentino, el europeo. Me impactó su fuerza, me impactó su épica. Me fue interesando cada vez más, a pesar de que aún no era tan fácil entonces acceder a las novedades extranjeras. Recién iban apareciendo los CD y los reproductores estaban a precios siderales. Las radios no ayudaban demasiado, con alguna honrosa excepción. Era el final de un tiempo de conocedores y artesanos con esos templos sacrosantos destinados a desaparecer que se llamaban disquerías, donde pululaba una feligresía variopinta. Sacerdotisas y presbíteros aguardaban atentos para dar sermones y consejos a quienes se lo solicitaran. Ir a una disquería era una ceremonia, era una sesión arcana que se aguardaba con ansiedad y que se llevaba alta parte de los ahorros cada semana. Hoy el Spotify, el YouTube y esas novedades de pronunciación inglesa han devorado aquella religión pagana para siempre. El panorama cambió a finales del siglo, como en tantos otros campos, con la aparición de Internet, de la telemática y de las computadoras personales interconectadas. La transformación de los teléfonos celulares en microordenadores en red aceleró el ciclo. De repente el heavy metal del mundo caía a la mano sin esfuerzo, en dosis tan abrumadoras que, como en tantos otros campos, se pasaba del hambre al empalagamiento. En esa etapa comencé a preocuparme, porque escuchaba letras en inglés y algunas en alemán que me resultaban horrendas. Iban desde claras referencias positivas al nazismo, a veces fervorosas, hasta incitaciones a la violencia, incluso a las agresiones sexuales. ¡No! Eso se me hacía intolerable. Así que, aunque la música me seguía atrayendo, resolví bajarme de ese barco desquiciado. De hecho, llegué más lejos. Cuando vino la hora de los hijos, les previne férreamente contra el heavy metal. Fue difícil, porque no podía ocultar mi agrado por esa música. Pero tuvo la parte buena de obligarme a explicar la diferencia esencial al arte musical entre los sonidos y las letras, o si se quiere, las finalidades. Esa dicotomía es muy antigua. Cualquier admirador de Wagner que rechace el racismo, el nacionalismo y la violencia la conoce. ¿Cómo vamos a negar la belleza del sublime encantamiento del fuego mágico o la maravilla de la muerte de amor de Tristán e Isolda? Tampoco es un privilegio de la música ese problema. Basta pensar en la filosofía de Heidegger o en la hermosa literatura de Knut Hamsun. A Ariel Pansini yo le debo, ya en el aterrizaje de mi vida, el haberme iluminado, mostrándome cómo mis prevenciones contra el heavy metal extranjero no tenían lugar ni razón de ser ante la forma argentina de ese estilo. Para mi feliz asombro y gracias a los trabajos de Ariel y a sus ejemplos, fui descubriendo que en estas pampas australes otras personas habían sentido la misma desazón mía
pero la habían destilado de un modo más creativo y más fecundo. Habían preservado la línea musical, dotándola de peculiaridades locales, pero virando de modo copernicano en los mensajes. Encontré así un metal pesado sureño, comprometido con la vida, con el respeto, con la dignidad humana y con los derechos humanos. Encantado, no podía creer lo que escuchaba. Tanto que en 2019 hicimos, liderados por Ariel, algo sin precedentes a nivel mundial. Convocamos a un evento en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires llamado Heavy Metal y Derechos Humanos, ante un público que superaba los 2 centenares de asistentes, caracterizado por una importante presencia de jóvenes, con camisetas evocativas de conjuntos y con aspecto rockero, con alta proporción de estudiantes y alguna representación del cuerpo docente, tomó la palabra por primera vez en la historia de una facultad de Derecho en el mundo el vocalista de un grupo de heavy metal, Guillermo Romero de Serpentor. Y se dirigió a la gente con frescura y naturalidad y brindó una conferencia sencillamente espectacular. El enorme salón se caía por los aplausos y yo, emocionado, hice las paces esa noche para siempre con el heavy metal. Por eso a Ariel le debo tanto y él lo sabe muy bien. Que la música y el derecho se vinculan no es una novedad para nadie. En los pueblos antiguos, muchos momentos de alto valor jurídico se cantan. Y digo se cantan porque todavía en muchos pueblos se cantan. El nacimiento, el matrimonio, la muerte. Incluso ciertas contrataciones y acuerdos, como los de paz, son motivo de ritmos. Algo de eso conservamos sin mucha conciencia cuando cantamos el cumpleaños feliz, cuando recitamos oraciones fúnebres o cuando entonamos himnos marchando hacia la guerra, perdón por la recordación paya. En Europa, estas vinculaciones se han atemperado, entre otras razones por el ataque positivista a la expresión de las emociones, agresión continuadora de la represión racionalista, pero en África y en la América Vieja gozan de bastante mejor salud. Lo jurídico es parte del constructo social, tal como lo es la música. Ambos fenómenos se dan en la dimensión antropológica, son inseparables. Como lo explica y lo demuestra Ariel en sus imperdibles páginas, el heavy metal, al igual que otras expresiones musicales, es en la historia. Surge a partir de determinadas circunstancias culturales. Tiene coordenadas de tiempo y espacio propias, insustituibles, sin las cuales nunca hubiera existido. Es un vehículo de ideas, de reclamos y de reivindicaciones. Sus letras expresan deudas sociales, críticas políticas, penurias económicas y tristezas existenciales, pero también gritan esperanza y gritan optimismo. El ritmo electrizante del heavy metal, como surge de este excelente libro, ha devenido transporte y medio formidable para preservar, codificar y exponer la cosmovisión y los reclamos de una amplia franja del pueblo argentino. Sus acordes contundentes han permitido a millares de personas acceder a una lucha pacífica, pero no por ello menos enérgica, por una idea de la ideología mentirosa de la globalización deniega. No se trata, y Pansini lo deja claro, de caer en nacionalismos violentos, excluyentes, fóbicos, sino de sencillo derecho de ser en el mundo. Si el metal pesado ha servido como megáfono para esa demanda tan justa, ya ello basta para convertirlo en un importante objeto de estudio desde la perspectiva de las ciencias sociales, una de las cuales, a mi modesto entender, es el derecho. Ariel estudia, investiga y analiza con destacable rigor científico la historia del heavy metal argentino en su inserción en el fenómeno mundial y en sus características propias. Sigue en ello las líneas que trazara valientemente en sus trabajos anteriores, profundizándolas y aportando nuevos elementos y ampliando los puntos de vista. Cobran especial relevancia las que él denomina banderas históricas, es decir, un buceo en busca de las reivindicaciones más presentes en las composiciones del género en la Argentina. Pansini no procura ser objetivo ni ser imparcial. Él asume sinceramente su pasión por el tema, pero tal preconcepto no daña esta obra maestra suya, sino que resalta su sabor como un aderezo colocado con mesura. No solo se huele en estas memorables páginas ese aroma inconfundible de la atracción por el objeto investigado. También se percibe otro sabor que Ariel Pansini no reconoce, pero que no creo que discutiría. Me refiero al amor por la Argentina.
no necesariamente por el Estado que lleva ese nombre, sino por la peculiar cultura que lo caracteriza, fundamentalmente al nivel popular, no académico ni elitista. Esto me parece tan noble como digno de ser destacado. Máxime porque Pansini sí pertenece al sector universitario. Es graduado en Derecho, con estudios posteriores y una formación permanente. Ello se nota en su calidad científica, pero no ha empañado el cristal de su mirada como investigador. Ariel es un ejemplo de aquellos intelectuales con los que desde sus orígenes ha soñado el socialismo. Un académico que no mira al proletariado desde un pedestal de erudición y títulos, sino que pone sus conocimientos y su rigor epistémico al servicio de la mejor comprensión de la cultura de todas las personas. Este libro posee el raro privilegio de ser el primero en su tipo, hasta donde he podido investigar, en todo el planeta. Si hubiera nacido en inglés, en pocas semanas se habría convertido en un bestseller mundial, con comentarios en diarios y en revistas. Sin embargo, este trabajo difícilmente hubiera visto la luz en un país hegemónico. Es una fruta periférica, por donde se la quiera mirar. Así que tardará más en cruzar fronteras, incluso las fronteras latinoamericanas, tan estúpidamente ciegas a lo que se hace al otro lado de cada una de ellas. Quizás una tarde se lo traduzca a la lengua de John Lennon, y entonces se convierta en un ícono internacional. Mientras tanto, será imitado y será apropiado, y tal vez hasta plagiado. ¡Venga! Ningún pirata saquea puertos pobres. ¿Qué debe seguir ahora, Ariel? La tesis doctoral. ¿Será tarea sencilla? No, hermano, no soy tan iluso. Llevo el suficiente tiempo trabajando en doctorados jurídicos como para saber el índice de esa payada mental que existe en muchos integrantes de sus cuerpos académicos. Las investigaciones sobre arte y derecho deben abrirse camino a fuerza de tesón y de osadía, porque les toca a menudo enfrentarse con mentes bastante obtusas, encerradas en el culto de las leyes, de las sentencias y de los libros de doctrina. El ingreso de la literatura en las facultades de Derecho, con excepción de los Estados Unidos, tomó casi un siglo. El cine se hizo presente recién en esta centuria, pero todavía genera reacciones encontradas. La música escandaliza a los cerebros que gozan retosando en el estanque. No, no va a ser fácil, Ariel. ¿Pero fue fácil acaso, o lo es acaso, la vida del heavy metal argentino? ¿Qué nos han enseñado y qué nos enseñan cada día los pueblos perseverantes que hacen de las músicas una religión laica de supervivencia? ¿Nos han inculcado acaso la rendición ante los escollos? No es eso lo que este libro nos transmite, sino todo lo contrario. Así que con esas canciones vibrantes como banda sonora, gritemos sí al desafío lacerante. Y sonrientes, ebrias de optimismo, entremos al pogo del destino. Muchísimas gracias, queridas amigas y amigos. Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, excelente. Un gusto escucharte. Ariel, ¿cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Gracias por permitirme compartir este evento. Ariel es abogado, les cuento, es especialista en Derecho Penal, también tiene una especialización en Derecho Internacional Humanitario y Conflictos Armados. Es analista de Defensa Nacional por la Escuela de Defensa Nacional, pero por sobre todas las cosas, Ariel, que también es escritor, es quien trajo el heavy metal a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Por eso, Ariel, el micrófono es todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo seguir, no? La verdad que después de estas tres exposiciones, nada, las palabras de Ricardo, la exposición de Jimena, Paya, bueno, ya, tantos encuentros juntos, la verdad que no, estoy como choqueado, quiero reconocerlo, sacándome un poco el traje y descomprimiendo. Bueno, antes que nada quiero agradecer infinitamente a Ricardo, a la sensibilidad de Ricardo, a la oportunidad. Ricardo sabe que cuando yo traje en forma anónima esta propuesta, vine con un bagaje de prejuicios, dije, nada, la Facultad de Derecho esto. Y Ricardo me descontracturó, y bueno. Y ahí también conocí a Andrea, también me di cuenta que esto no era así. Al Departamento Social, quiero agradecerte a vos, Elizabeth, a María Carolina, se pusieron en contacto, a toda la gente del departamento, que sé que trabajó para que esto salga adelante, y eso es laburo que hay que reconocer. Así que bueno, con este preámbulo, para liberarme un poco también, porque después de todo lo que escuché me siento demasiado inhibido.
Nada, lo primero que me gustaría mencionar es que el libro Guerra, Justicia y Heavy Metal, apuntes sobre la historia social del heavy metal, en verdad es una continuación del primer libro, que como explicó Ricardo, lo presentamos en el año 2019 en la facultad, este libro, esta es la tapa para el que no lo conoce. Y este libro es una continuación. ¿Y por qué digo eso? Inconscientemente, todo esto nació en la Facultad de Derecho. Yo se lo expliqué a Ricardo una vez, cursando en ese momento el posgrado, a raíz de un pequeño estudio que había hecho sobre la utilización del heavy metal para torturar prisioneros en la prisión de Guantánamo, ¿no? A partir de lo que se conoce como la guerra contra el terror, ¿no? que ocurrió después del 11 de septiembre. Bueno, y a partir de ese trabajo, ¿no? En aquella oportunidad, no me voy a extender mucho en eso, pero sí necesito contextualizarlo para los que no lo conocen. A raíz de ese pequeño análisis, arribé a 3 conclusiones, ¿no? Bueno, 2 lamentablemente desalentadoras y una alentadora. Las 2 desalentadoras, en primer lugar, que era la cuestión jurídica que en ese momento yo discutía, que era, bueno, a raíz del estudio de la utilización del heavy como herramienta de tortura, bueno, llegué a la conclusión de que no tengo dudas que va a quedar como una herramienta para la implementación de una de las metodologías más aberrantes, ¿no? que ha padecido en la humanidad, ¿no? Y bueno, en este análisis jurídico también se lo podría pensar como configurativa de posibles delitos de lesa humanidad y demás. Esa fue la primera, esto también desde la teoría jurídica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Trayendo a correlato los distintos instrumentos de derechos humanos y demás. Pero no me quiero detener mucho en esto. Y la segunda conclusión es, bueno, su utilización excedía la mera saturación sonora. Ya había algunos estudios en ese momento sobre la utilización del heavy en Guantánamo, pero a mí no me cerraba esta idea que era, sobre todo, desde ciertas agencias que estaban vinculadas en algún punto con esa famosa guerra contra el terrorismo, entre comillas. Y apuntaban siempre esto de la saturación sonora. Y yo ahí, conociendo ya, infiriendo también de qué se trata el heavy metal, y algo esto también Ricardo lo explicó de su experiencia, ¿no? Yo entendía que esto iba un poco más, ¿no? Y que ese heavy metal, digamos, centrista, yo acá estamos apuntando estrictamente a lo que sería Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Que es donde nace el heavy metal, y su hijo putativo directo, que es donde crece y verdaderamente surge, que es cuando emigra a Estados Unidos, ¿no? Había contenidos en esos temas que se usaban en Guantánamo, entre comillas, no sabemos si se siguen usando, porque como sabemos es un agujero en el mundo que no sabemos qué ocurre, que tenían significantes que a mí me determinaban que además de doblegarlos para obtener un testimonio, como sabemos que es el fin de la tortura, ¿no? Obtener un testimonio a través del dolor, había una penetración cultural. Tengamos en cuenta que los detenidos en Guantánamo provenían de una cultura fuertemente antagónica con el occidentalismo, ¿no? Y todas esas letras eran gente que instruida en Occidente, Europa y Estados Unidos, entendían perfectamente lo que estaba diciendo Metallica. O sea, esto hay que entenderlo que es toda una técnica donde se aplicaba también el heavy metal, ¿no? Y los testimonios eran claros. No solamente se doblegaba la subjetividad por la saturación esto sonora que digo, sino que se sentían penetrados culturalmente, o sea, los doblegaban. Esa fue la segunda conclusión desalentadora, ¿no? O sea, esta segunda intención de utilizar el heavy para torturar. Y la tercera, que la alentadora, bueno, también infiriendo por ser parte de la comunidad heavy desde muy chico que me adherí, digamos, por decir de una manera, esta forma de orden social que uno encuentra, algunos lo encuentran en alguna cosmovisión, bueno, muchos lo encontramos dentro de la música,
entendí que el heavy metal argentino frente a posturas similares es antagónico. Yo lo inferí de esta manera, es una hipótesis, es antagónico. El heavy metal jamás. Porque aclaro algo, hay testimonios de los músicos de las principales bandas, por ejemplo Metallica, que bueno, siempre bueno, claro, en esa demonización, como explicaba Jimena, esa construcción de la otredad, ¿no? del enemigo negativo, ¿no? Bueno, si es para la libertad, y es, bueno, bienvenido sea si se utiliza Metallica para tortura. Bueno, yo entendía que esto en el metal argentino era intolerable, ¿no? Bueno. Esto brevemente se explica en este primer libro. Ahora, en este segundo libro recupero esta segunda conclusión, la que explicaba sobre la destrucción de la subjetividad a través de la penetración cultural, y la conclusión esperanzadora, ¿no? La conclusión vinculada al heavy metal argentino. Y bueno, la idea es desarrollarla. Si bien en el primer libro se menciona, se trata de explicar, por cuestiones también a veces de edición, hay que acotar la explicación y bueno, se mencionó, pero no se explicó tanto. En esta idea fue explicar todo esto. Con respecto a, entrando ya en el libro Heavy Metal, Guerra, Justicia y Heavy Metal, lo primero que puedo señalar es que es un libro de historia social, ¿no? En este caso, yo creo que si lo tengo que poner dentro de una librería o biblioteca, lo ubicaría en el estante de historia social. Y digo ello porque abordo el objeto, ¿no? El objeto, tengamos en cuenta que el objeto de estudio es el heavy metal, de dos formas. O primero lo puedo explicar cómo no lo abordo, como habitualmente se aborda. No lo abordo como una crítica de tipo estética, artística, como habitualmente se trabaja el heavy metal. Yo lo abordo como un objeto de estudio y lo tomo de dos formas que me permiten observar qué pasa dentro del objeto. La primera es, lo considero un artefacto cultural capacitado para transmitir valores de todo tipo. Hay que verificarlos. Y el segundo lo considero un espacio de prácticas sociales. Y al considerarlo un espacio de prácticas sociales, se va a dar un fluido, una dinámica determinada que se puede también verificar. Ahora voy a ir a esta cuestión. La metodología es básicamente descubrirlo a través del desarrollo empírico, ¿no? Cuando me refiero a esto, yo lo trabajo, el libro tiene tres partes. La primera parte la dedico a lo que considero que es el estudio del objeto, ¿no? Más precisamente lo denomino estudios sociales sobre heavy metal y la búsqueda de la historia social del heavy metal. No me quiero detener mucho en esta cuestión, pero sí explicar que al trabajar un objeto que tiene rasgos que se pueden identificar desde su práctica como artefacto, de su práctica social y como artefacto cultural, existen fuentes fidedignas con las cuales nos podemos sustentar. Por supuesto que la primera fuente van a ser las letras de las bandas. Pero no solamente quedarnos con los grandes protagonistas. Mi intención acá yo trato de dejarlo claro en esta primera parte del libro, es no quedarnos con la historia oral. Por eso hago tanto hincapié en la historia social. Porque la historia oral, si bien es gran fuente, el testimonio directo, el protagonista directo, muchas veces puede ser plagiada en el sentido de que el gran protagonista también tiene una intención de llegar a cierto objetivo X, porque quizás tenga que justificarlo, por ejemplo, en Guantánamo justificar la tortura. Entonces, es un testimonio, pero entonces para superar eso, tomo el resto de actores que podemos identificar dentro del heavy metal. Y acá involucro al público, a los productores, a los medios especializados, a los managers. Bueno, creo que ahora nosotros también estamos ingresando, como espacio académico, creo que estamos también constituyéndonos como actores dentro del heavy metal y ya tenemos también voz dentro de todo esto. Creo que somos los últimos en ingresar, por decir de una manera. Creo que superamos
no lo digo en términos peyorativos, pero la desidia de los medios especializados. No lo digo en términos peyorativos, no quiero quedar como peyorativo, pero creo que superamos en algún punto los medios, esa desidia en la cual están actualmente. Y así, bueno, eso es lo que planteo como metodología de estudio, básicamente. Es un poco más largo, pero bueno, no quiero tampoco excederme con esto. Bueno, el segundo capítulo ya directamente me adentro en la historia, recupero esta segunda conclusión desalentadora, ¿no? Y propongo describir la historia social del heavy metal hegemónico, como les dije, el surgido en lo que podemos decir los centros de poder, Inglaterra y Estados Unidos. Tengamos en cuenta que la historia del heavy metal nace fines de los 60, principios de los 70, y esto quiero aclarar una cuestión más también, ¿no? Que es parte también de la parte metodológica, que quizás es bueno aclarar, parafraseando un poco a los redondos, saliendo un poco del heavy, ¿no? Todo discurso jurídico es un discurso político, y todo discurso político también es un discurso histórico. Entonces, en base a esto, creo que el análisis del contexto histórico acá también explica un poco por qué se toman ciertos parámetros, ¿no? Esto que hablo del heavy metal hegemónico o desde los centros de poder hegemónicos. Y bueno, y la idea en esta intención de estudiar qué pasa en porque obviamente el estudio no está agotado. Podemos remitirnos a otras latitudes, por ejemplo, si bien hay dimensiones que son importantes dentro de lo que es el circuito heavy, Alemania, lo que son los países escandinavos y demás, donde hay una cultura black metal y demás, es parte también de los interrogantes que quedan en el libro. Son formas que también serían necesarias adentrarse. En este caso, yo me centro en esto. Y a través de la categoría analítica guerra, ¿no? Entendamos la categoría analítica guerra como yo la consideré que es. Por eso doy hincapié en el contexto histórico. La guerra moderna, la guerra imperialista y la guerra de la sustentación del capital financiero. Por eso hice hincapié en ese momento histórico. Es estudiar esta historia social a través de estos actores. Y eso lo articulé con otras categorías de análisis, por ejemplo, sociedad de consumo, globalización, los jóvenes como surgimiento, como actores sociales después del Mayo francés, y así empecé a reconstruir básicamente la historia del heavy metal, puedo decir, internacional, en este acotado, que no es poco, sinceramente, porque la verdad es, si tendría que dar arbitrariamente un porcentaje, te diría que es el 80% de lo que es el heavy metal internacional, de tratar de explicar la historia social del heavy metal a partir de estas categorías, ¿no? Que me lo permitían visualizar. Brevemente, la conclusión, bueno, es más desalentadora que aquella conclusión de Guantánamo, si se quiere. Bueno, el heavy metal, y lo pongo entre comillas, ¿no? Se manifiesta como una herramienta en la que el imperialismo cultural, ¿no? En su faceta artística musical, se ha sustentado para llevar adelante sus guerras imperialistas, ¿no? Y la cual se articuló con las otras patas del imperialismo, que es la pata militar, la pata financiera, la pata económica y la pata olarista, si se quiere, diplomática. Esa ingeniería del imperialismo moderno tiene en esa ingeniería, mejor dicho, el heavy metal tiene una fuerte presencia, lamentablemente. Quiero aclarar algo, porque lo aclaro varias veces en el libro, porque me parece que es necesario. Lo que se está, digamos, poniendo en evidencia, quizás, son a veces operaciones intelectuales, pero conscientes o inconscientes. No es que un músico se sienta, bueno, le vamos a hacer la guerra y vos no. Sino cómo el imperialismo cultural, por eso trato de explicar qué es el imperialismo cultural, cómo se vale
de esa herramienta para llevar adelante a través de diferentes, obviamente, una arquitectura compleja que trato de reconstruir con evidencia, cómo se vale en eso para llevarlo adelante. Y por supuesto que tras de todo esto está la sustentación, obviamente, del sistema capitalista, desde ya, ¿no? Son esos mecanismos constantes que tiene el capitalismo para, ante sus crisis, bueno, volver a no caer, por decirlo de una manera. Eso con respecto a la parte del heavy internacional y de guerra. Y bueno, y el tercer capítulo, más allá saliendo de toda esta oscuridad, de toda esta miseria, recupero esta hipótesis que tengo en el primer libro, alentadora, que el heavy metal argentino es antagónico, ¿no? A un posible, como digo yo, Guantánamo local, que lo hemos tenido. Pero a la diferencia de lo internacional, la historia social del heavy metal argentino lo trato de construir a partir del concepto justicia tomado como valor, ¿no? Y el objetivo es verificar dentro de eso la identidad a través, la identidad colectiva, ¿no? del heavy metal a través, obviamente, del espacio específico. Ahora, yo esto también lo dejo claro varias veces. Cuando hablo de identidad colectiva dentro del heavy metal, me estoy refiriendo a la que se construye a través de las memorias colectivas, ¿no? Y como explicaba anteriormente, el elemento empírico en el cual yo me apoyo para discutir esto, para observarlo, mejor dicho, son las fuentes. Principalmente, como decía, las letras, tomo entrevistas de medios especializados. Hay un trabajo que para mostrar a los distintos actores, y no solamente a los grandes protagonistas, que son los músicos, por supuesto, trato de ver el correo de lectores, ¿no? que en todos esos contextos, por eso cuando explicaba Jimena esa parte, ¿no? de Cemento, los 90, o Paya cuando explicaba esto de los aparatos residuales de la represión, cómo operaban dentro de los recitales, bueno, qué decía la gente en ese correo de lectores, ¿no? Pero verificarlos en el tiempo, en el momento. Esto no es yo no trato de hacer periodismo de investigación, en el cual hoy, después de 40 años, le pregunto a alguien qué pasó. Sí, es una fuente, pero trato de eso que me lo diga, de verificarlo en el momento. Y de todo ese análisis, que yo ahí la fecha de cortes, yo pongo 1982, actualidad 1982, porque bueno, siempre hay una discusión que es interminable de los orígenes del heavy metal, tanto internacional como nacional. Si nació antes de Black Sabbath, sí había, y en Argentina si había algo antes de B8, sí había, riff, había otras cosas, recontra pesada, el pescado rabioso, hay un montón. No quiero Capaya acá presente, él sabe muy bien toda esa geología, pero bueno, ponemos como fecha digamos, como para arbitrariamente, el famoso Barrock 82, ¿no? De la B8 irrumpiendo con toda esa impronta y denunciando, ¿no? Una paz, como siempre se dijo, berreta, diciendo acá está todo mal, acá no está todo bien, acá hay que empezar acá hay que empezar a revolver todo porque esto no, o sea, callando no vamos a lograr nada. Entonces pongo ese recital como inicio de la historia del heavy metal para explicarlo. Y bueno, de todo ese análisis, tomando ese periodo completo, yo llego a la conclusión de que, bueno, la identidad colectiva, surgida de la memoria colectiva, a través del concepto de justicia como valor en la búsqueda por la justicia social, y ahí entiendo a la justicia social como lo expresa el heavy metal, como aquellas demandas y luchas de la clase trabajadora argentina, ¿no? Por supuesto que rápidamente se puede observar un componente de clase, ¿no? Un componente de clase a esta conclusión a la que arribo, que trato de explicar cuando si alguien se hace del libro lo va a entender cuando observa esta evidencia
que marcan los actores, ¿no? Los actores, por supuesto entendida como esa denuncia constante ante estas desigualdades que constantemente someten a la clase trabajadora argentina producto del sistema capitalista, ¿no? Creo que esas son las banderas históricas del heavy metal en Argentina. Creo que desde ese 1982 a la actualidad, pasando en los distintos periodos históricos, ¿no? Post-dictadura, segundo ola neoliberal del menemismo, bueno, la debacle de 2001, y ahora quizás actualmente en la región observando una nueva ola de esta nueva derecha reaccionaria, ¿no? Si bien viene maquillada, con algunas cuestiones de tipo estéticas de marketing, es la misma de siempre. Bueno, queda abierto el interrogante cómo reaccionará el heavy ahora. Por el momento yo creo que estoy en condiciones de decir que las banderas históricas del metal han sido estas, han sido las reivindicaciones de la lucha del pueblo trabajador argentino. Y una cuestión también para finalizar que me gustaría agregar, que tiene que ver con esta idea de la idea de justicia como valor que le da el heavy metal argentino, porque son estos significantes que representan a la clase trabajadora. No es una idea anárquica, no es una idea de violencia ingenua. Por eso, uno de los grandes catalizadores que trato de poner son los derechos humanos. Y ahí yo trato de observar cómo la irrupción de los derechos humanos son como una especie de herramienta de lucha. No son como, son una herramienta de lucha para alcanzar la justicia social o luchar contra la injusticia social, si se quiere, o contra la desigualdad. Creo que el metal, hegemónicamente, para bien, ha levantado estas banderas. Veremos qué pasa acá en más. El metal, hoy me permito hacer un balance, está siendo bombardeado, creo, por esta nueva derecha reaccionaria, con consignas raras, que toman la rebeldía esa en forma conservadora y tratan de, no sé, de mostrar una rebeldía ante la justicia social, que sabemos que es una gran falacia. Y bueno, creo que el metal en este momento tengo que hacer un diagnóstico bastante complicado, porque bueno, si hay algo que nos permitió la tecnología es ver en tiempo real lo que pasa entre las personas, y al decir que es un espacio de prácticas sociales, es como que todo el tiempo estamos interactuando entre la comunidad heavy, por decir una manera, y vemos lo que está ocurriendo, y tomando también como referencia lo que esto del imperialismo cultural, creo que también tiene algo de relación hoy en la región latinoamericana, en Argentina y en el metal en particular, porque no deja de ser parte de un componente social, está siendo también protagonista de esta nueva ofensiva, creo, neoliberal, que acecha a los pueblos de Latinoamérica sobre todo. Y bueno, nada, veremos cómo reaccionamos. Tenemos bandas representantes como Serpentor, que estuvo la otra vez, que bueno, por supuesto que siguen reivindicando las banderas históricas. Tenemos algunos referentes históricos que lamentablemente no están con su obra. Pero bueno, eso va para otro momento. Así que nada, quería volver a agradecer brevemente esto lo que puedo decir del libro. Si hay algo más, seguramente hay un montón de cosas más, pero no quiero extenderme más. Y agradecer nuevamente a Ricardo, a Andrea, a Elisa, a María Carolina, a toda la gente del Departamento de Ciencias Sociales, infinitamente, porque para nosotros, hablo por todos acá, creo que es muy importante, nada. Hemos sido discriminados, como decía Paya, hemos sido discriminados siempre, prejuzgados, y que nos reciban así, no sé, nos sentimos un poco, no sé, confundidos a veces. Bueno, nada, hay que reconocerlo. Así que nada, muchísimas gracias a todos y a todas.
Muchas gracias, Ariel, es un placer escucharte. Y yo no sé vos, Carolina, pero a mí tengo unas ganas espectaculares de leer el libro, así que Ariel, ¿nos podrías decir dónde podemos adquirir o cómo podemos hacernos del libro? Si sos tan amable, así podemos ir a comprarlo online o en dónde, porque yo tengo ganas de leerlo, la verdad. No sé vos, Sí, el Ricardo, libro, creo que vos lo leíste, Ricardo, que tuviste la posibilidad de leerlo ya. Yo obviamente que lo leí porque si no, no podía haber hecho el Por prólogo, eso, fuiste uno de eh, los beneficiados de la pero lectura. lo leí, pero no lo tengo, porque Ariel me lo ofreció traérmelo hace rato ya, pero por todas las cuestiones estas que estamos viviendo, todavía no pudimos encontrarnos, cosa que espero sea prontito. Pero lo que sí ya tengo reservado es un ejemplar para la biblioteca del departamento, porque quiero que esté ahí a disposición de quienes van a investigar en el departamento, ¿no? Porque creo que es un libro que es necesario que lo tengamos. Así que esto me importa mucho y veo que varios han puesto el dedito levantado. Quédense tranquilos y tranquilas que voy a conseguir un ejemplar para el departamento y seguro que Ariel me lo va a dar, porque es muy generoso, así que seguro que me lo va a dar. Y lo que queremos comprar el libro, Ariel, ¿dónde podemos adquirirlo o cómo podemos hacernos con un ejemplar de él? el libro está, bueno, está por las páginas de venta, lo tiene, algunas librerías lo tienen publicado. Sé que está en la librería Hernández, la editorial, que es Clara Better, como el primero, también tiene un local ahí en la calle Boedo que se puede adquirir. Y hay algunas librerías más también por Capital que, bueno, en todo caso en algún momento se lo puedo acercar, pero básicamente creo que ahí se puede conseguir. Y en el caso de que alguien, esto para conseguirlo de forma física, son tiradas limitadas, acá hay mucho trabajo de autogestión, acá, como decía Ricardo, si fuera en inglés quizás fuera distinto, pero bueno, nos tocó nacer acá, así que acá hay mucho esfuerzo también en ese sentido, pero si alguien verdaderamente lo necesita o lo quiere leer, no necesita, pero digo, lo quiere leer y obviamente se lo puedo pasar por PDF, obviamente sin ningún tipo de costo, así que esto, nada, está hecho para que la gente lo lea. Escúchame, Ariel, una cosa, con perdón, queridas amigas. Nuestro querido amigo Nelson Basile Neto pregunta, porque aquí, así como Carolina, que está en este momento en la hermana Colombia, aquí hay gente de muchos otros países hermanos que están reunidas y reunidos hoy. Ahí lo veo a Francisco Alves en Brasil, el almirante Nelson en Brasil también. Hay gente de Ecuador, he visto recién ahí a algunos hermanos y hermanas de Ecuador, de Colombia, de México. Entonces, sería interesante que te fijases, Ariel, cómo hacemos para que el libro, a través de Clara Better, o ver cómo pueda tener un formato que pueda llegar a ser distribuido y vendido en los otros países. Y me parece bueno que los libros se vendan, o sea, que tengan un precio que la gente lo pueda comprar, ¿no? Pero que se vendan, porque, o sea, no estoy muy de acuerdo con esto de que empeces a regalar el libro por todos lados, porque si no la gente deja de escribir. Y vos para hacer este libro laburaste, hermano, muchísimo. No puede ser que determinados laburos se recompensan muchísimo más del laburo que son y determinados laburos no se recompensan y la gente que labura duro asume que no la recompensen. Yo creo que no tenemos que poner los libros a precios exorbitantes, pero sí creo que la persona que trabaja en una investigación dura, como la que has hecho vos durante tanto tiempo, tiene que tener una recompensa, tiene que tener una remuneración. El día que vivamos en un mundo donde el dinero no importe, volvemos a charlar, pero por ahora sigue importando. Entonces, sería interesante que hablaran ahí una manera para que el libro llegue. Nelson decía recién en formato ebook o alguna cosa de estas, pero que el libro pueda llegar a otros lados. Hoy en día esto se puede hacer mucho y gracias, entre comillas, gracias
a la porquería esta que estamos padeciendo en el mundo, se ha incentivado mucho el mercado de los libros electrónicos. Entonces, bueno, andalo pensando y luego si vos querés, cuando tengas alguna manera, también a través de los canales de difusión nuestros, le damos un empujoncito también para que la gente lo conozca. Sí, perfecto, Ricardo. Sí, sí, yo más que interesado en esto que decís vos. Yo lo dejo ahí, lo digo de esta manera porque, bueno, quizás a veces se puede complicar conseguirlo quizás a los compañeros también de Latinoamérica, y bueno, quizás con un mail se soluciona, yo no en eso, pero bueno, no está en formato ebook todavía, porque lleva una edición particular, se hizo, o sea, está la galera, como se llama el PDF, que es lo que yo ofrecía, y bueno, después está en formato físico, pero sería interesante charlar con la editorial a ver si lo puede transformar en ebook también. Sí, o hacer un formato de donaciones o una cosa así, que permita que la gente te dé voluntariamente, en su caso, una retribución. Pero no me parece que esté bien instaurar como sistema el regalo de los libros. Sí, en el caso de repente, no sé, si vos tenés una estancia o sos el propietario de una famosa fábrica, qué sé yo, ahí sí, o sos el heredero de una fortuna cuantiosa, pero la gente que más o menos labura, es como que no me parece demasiado bien que se instaure el tema de que estas cosas sean gratuitas. Me parece que estaría bueno que, ahí vamos al gato de Carolina, que está muy interesado por el heavy metal. Es un heavy cat. Y lo cierto es que habría que buscarle una vuelta. Bueno, nada, ponerse a pensarlo. Porque yo sigo insistiendo, mira, es políticamente incorrecto, pero las presentaciones de los libros se hacen fundamentalmente para que los libros se vendan, para que la gente conozca el libro y para que la gente acceda al libro. Porque vos no escribís un libro para que se presente, vos escribís un libro para que se lea. Y vos has puesto mucho trabajo en estas páginas, mucho trabajo, tenés mucha cosa para decir y eso tiene que ser leído. Tiene que ser leído. Entonces, bueno, la idea de la presentación de un libro es decir, miren, hice esto, de esta manera se consigue. Listo. Esa es la idea. El libro es muy bueno, la verdad es muy bueno. Vale la pena conseguirlo, vale la pena comprarlo. Espero que con esto que digo, Ariel ahora no le ponga, no sé, un valor $500 por libro, pero aparte de, bueno, no se lo va a comprar nadie, pero digamos, dentro de valores lógicos, realmente vale la pena pagar para leerlo, para tenerlo, porque el libro está muy, muy bueno y es único, o sea, verdaderamente es único. ¿Ustedes se creen que en las facultades de Derecho, como bien decía el Paya hace un rato cuando hablaba, ¿ustedes se creen que en las facultades de Derecho es algo normal que haya una persona con graduación, con posgrados, con estudio permanente, con investigación permanente, que se dedique al heavy metal y a la relación del heavy metal con la justicia, con las problemáticas sociales, con los temas jurídicos? No, hombre, eso es más difícil que un elefante con piel de cebra. Es muy raro. O sea, Ariel, yo lo quiero a Ariel pescar para hacer el doctorado, porque necesitamos una tesis sobre esto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, porque no quiero que se me la lleve otra facultad esa tesis doctoral. No quiero que se me lo lleve otra tesis doctoral, otra facultad. Yo quiero que esa tesis doctoral esté en la Universidad de Buenos Aires porque, no sé qué le parece, doctora Andrea Gastrón, pero usted que es una gran socióloga, yo creo que esa tesis tiene que estar en nuestra facultad, porque es una tesis que realmente hace historia. Entonces, bueno, en cualquier facultad de Derecho, cualquier universidad medianamente preocupada con su futuro, tener una posibilidad así y desperdiciarla es un crimen cósmico. Así que te me estás anotando en el doctorado mañana. Pero bueno,
lo cierto es que a leer el libro. Ricardo, si me permitís, antes de cerrar, decir una cuestión más. Dale. Bueno, no, por un lado, me gustaría leer un pequeño párrafo de una canción de una banda que se llama Osamenta, ¿no? Que explica, resume muy brevemente cómo empezó estos estudios vinculados al heavy, al derecho y a toda esta problemática de la modernidad a partir de la globalización, ¿no? El tema es Bahía Mortal, ¿no? Y dice así, ¿no? Es un párrafo. Dice: base de torturas controladas por el imperio, tierra de nadie despojada de legalidad, donde vuelan solo pájaros de muerte, ni águilas de honor, ni palomas de paz, en la Bahía Mortal. No hay garantías y los abusos son gratuitos. Ya no hay barreras que prohíban torturar. Caes por tu origen y tu carne se ha de quemar. Occidental forma de violentar la vida. Bueno, eso resume un poco cómo empezó estos estudios. Y la otra cuestión es mencionar las dedicaciones del libro. Antes de terminar, el libro está dedicado a dos personas. Uno es Osvaldo Civile, que para el que no lo conocen, en Argentina lamentablemente se impuso la idea de que Ricardo Iorio inventó el metal argentino, y esto no es así, ¿no? Él es parte de una generación que inventó el metal argentino. Y Osvaldo Civilera, que es otro trabajo que estoy haciendo, Ricardo, te adelanto, sobre la historia del thrash argentino. Nosotros hemos inventado, y así me pongo la camiseta argentina a los hermanos de Latinoamérica, hemos inventado el dulce de leche, hemos inventado el bypass y también inventamos el thrash metal. Y Osvaldo Civile, el primer guitarrista de B8, ¿no? que fue llevado antes que exista prácticamente, bueno, no importa ahí la composición, es parte de esa historia del origen del metal y le debemos el metal. Entonces este libro está dedicado a Osvaldo Civile, que lamentablemente murió en el año 99, sin saber que él era no solamente un pionero del metal en Argentina, sino mundial, cuando el thrash no era thrash, cuando el mercado le inventó el nombre thrash y él hacía thrash metal. Bueno, Osvaldo Civile está dedicado a esta primera parte. Y la segunda parte está dedicado, como dijimos que es un libro de historia social, y abordamos a todos los actores, a los protagonistas, a los Osvaldo Civile, también a la gente que como sabemos bien en derecho, ¿no? Es la que da legitimidad, si no, la norma jurídica se tiene que traducir de última en gente que le da legitimidad, si no es, como decimos, letra muerta. Entonces, la segunda dedicación está hecha a Nati Trayera, Natalia Córdoba, creo que está el padre acá, también Mario, que le mando un gran abrazo. Donde esté Natis, seguramente estará acá acompañándonos, y nos encontramos siempre en cada post, en Osamenta, en Serpentor y en todas las bandas que siempre vamos a ver. Así que también está dedicado a Nati. Y nada, eso es solo, Ricardo, gracias. Bueno, Ricardo, vamos a cerrar el evento entonces. Sí, chicas, si quieren terminar, como bien dice Isabel, Carolina y Elizabeth, vamos cerrando. Y Ricardo, para agradecerle a Ariel, también invitarlas a leer el libro. Yo le pedí el favor que me lo compartiera. Es una excelente obra, son 450 páginas de historia, de reflexión crítica, de reflexión política, de muchas letras, así como tú acabas de mencionar solo una, Ariel, y realmente creo que es un análisis, como tú lo dices allí, de la historia que comparte
gran parte de un colectivo dentro de esta sociedad, de aquellos que compartimos la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la igualdad, de las libertades fundamentales. Creo que es un libro que nos invita a reflexionar y sobre todo a ver cómo la música nos alimenta. Entonces, te felicito, Ariel, gracias por compartirlo, gracias por invitarnos y sobre todo, pues gracias a nuestro querido Ricardo, que es nuestro maestro, que efectivamente es quien nos abre la puerta y nos abre la ventana de la mente para poder pensar de otra manera, para poder reflexionarnos, pensarnos y reflexionar sobre lo que hablamos sobre el derecho y la justicia. Así es que esto apenas comienza, como lo dijiste, cuando empezamos con nuestro grupo de investigación en música y derecho, y vamos por buen camino porque es un recorrido de sensibilización, de humanización a través del derecho. Entonces, gracias Ariel, gracias a todos nuestros participantes, a Jimena por mostrarnos el enfoque de género y por supuesto a Paya que también nos da esta gran reflexión de cómo la academia, de cómo debemos realmente unirnos en una sola voz.